Buenas noches, amigos, hermanos en Cristo. Agradezco a Dios el Padre Celestial en esta oportunidad por permitirme hoy poder compartir un tema que se llama el amor de Dios a través de la discapacidad. ¿Por qué, oh, ¿por qué tomé la decisión de dar este tema? Dirán ustedes. Porque he visto cómo muchas personas con discapacidad, siendo miembros en la iglesia, se sienten a un lado. Estuve analizando todos los días durante un mes, buscando información precisa, exacta acerca de la iglesia. Y voy a comenzar con una historia que se encuentra en el libro de Reyes. Había un hombre llamado Mefiboset que tenía discapacidad. Era lisiado de pies y paralítico. Era el nieto del rey Saúl. No sé si alguien ha oído escuchar esta historia, pero la verdad, cuando yo la escuchaba, la leía y analizaba, me quedé pensando en algunas situaciones que veía de cómo un rey, el rey David, hizo misericordia con este Mefiboset por amor a Jonathan, el padre de Mefiboset. Dice la historia que Mefiboset, se me hace un poco difícil pronunciar esa palabra, él era un niño sano, pero a la nodriza, a la mujer que lo cuidaba, cuando oyó que al rey Saúl lo habían matado, corrió con el niño y se le cayó, ocasionando un accidente. A veces los padres no cuidamos a los niños y se nos caen por accidente, y en ocasiones hay problemas de salud. No es su culpa. Hay padres que se encuentran hoy un poco tristes y se sienten culpables. Hoy quiero decirles que no fue la culpa de la nodriza, sino que ella del susto para que no mataran el pequeño, para protegerlo, salió corriendo deprisa con él y ocasionó un accidente. Estaba en el plan de Dios. ¿Saben por qué? Porque si no hubiese estado en el plan de Dios y el niño hubiese estado sano, no sabemos las circunstancias. Que bueno, la promesa que David había hecho a Jonathan era de cuidar a la descendencia de él. Al ser Mefiboset, el hijo de Jonathan, su gran amigo, lo invitó a comer a la mesa y le regresó todas las tierras del abuelo Saúl. Podemos ver cómo aquí en el Antiguo Testamento Dios tiene misericordia, aún a través de David, por una persona con discapacidad. Hoy nos vamos a enfocar de una manera diferente a como normalmente vemos a una persona con discapacidad. El presidente Russell M. Nelson menciona que las personas con discapacidad somos personas de gran valor y que debemos de ser valorados como miembros iguales a todos los demás. Lo que me gusta de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es que hay mucha inclusión. Estamos teniendo llamamientos a unas personas con discapacidad. Yo soy una de ellas. Yo soy maestra de primaria de los más pequeñitos, que son una guerra. Es algo hermoso, pero estoy sirviendo al Señor aún con mi discapacidad.
Hay una historia aún en la iglesia que dice que se dio hace varios años con una familia y quisiera ponerla, compartirla para que ustedes puedan leerla un poco y así podamos entender un poco más acerca de la discapacidad y el amor de Dios y la inclusión. La voy a poner en audio para que así todos puedan entender y escuchar. Hoy siempre pasa lo mismo. Bueno, no soy experta, pero estamos aprendiendo juntos, chicos. Hoy vamos a aprender algo nuevo acerca de una discapacidad, porque existen varios tipos de discapacidades. Encontré 5 tipos, pero primero vamos a leer, a escuchar lo que dice. Vamos a escuchar acerca de la discapacidad. Debemos tratar con respeto a las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad y procurar maneras de prestarles servicio a ellas y a sus familias con un amor semejante al de Cristo, así como brindarles apoyo cuando ellas sirven a los demás. Temas relacionados: vida terrenal, plan de salvación, contenido relacionado, mensajes de líderes de la iglesia, himnos y canciones para los niños, videos, ayuda para la vida, reseña, dispensaciones. Las dispensaciones son periodos de tiempo durante los cuales el Señor tiene en la tierra por lo menos un siervo autorizado que posee el santo sacerdocio y las llaves, y que tiene el mandato divino. Ay, no sé qué pasó, es que soy nueva. Bueno, mejor lo leemos para rápido, ¿sale? El profeta José Smith explicó que todas las mentes y todos los espíritus de Dios han elevado al mundo, son susceptibles al crecimiento. Todos los hijos e hijas de Dios están en la tierra para servir. La oportunidad de aprender y vivir el Evangelio de Jesucristo. Los miembros de la iglesia con diferencias o discapacidades que afectan sus actividades e interacciones también tienen la oportunidad significativa de ministrar y enseñar, prestar servicios, liderar. El aporte de cada persona necesita en el reino de Dios. Cualquiera que tenga el deseo de hacer convenios sagrados puede hacerlo. Si es digno, demuestra un grado adecuado de responsabilidad y rendición de cuentas. Nuestro Padre Celestial conoce y ama a todos sus hijos y es consciente de las dificultades que afrontamos. Una discapacidad, escuchen bien, no es un castigo, ni para la persona ni para sus padres. El presidente Russell M. Nelson enseñó: no se requiere un cuerpo perfecto para lograr nuestro destino divino de hacer algunos. De hecho, algunos de los espíritus más dulces se hospedan en cuerpos débiles e imperfectos. A menudo, la gente que tiene dificultades físicas desarrollan una gran fortaleza espiritual. El presidente, precisamente debido al desafío que afrontan, debemos tratar con respeto a las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad y procurar maneras de presentarles servicios a ellas y a sus
familias con un amor semejante al de Cristo, así como brindarles apoyo a ellas cuando ellas sirven a los demás. Eh, yo pude entender que para Dios todos somos iguales. Entonces, no sé por qué muchas personas creen que somos diferentes. Aún muchas personas siendo de la iglesia creen que somos diferentes. Ante los ojos de nuestro Padre Celestial, si se dan cuenta, somos personas iguales, solamente con alguna, ¿cómo decirle? Yo no la llamo discapacidad, se le llama cualidad porque hemos aprendido a desarrollar otras habilidades. Yo puedo compartir una de mis habilidades, aunque tengo discapacidad. Soy autosuficiente. ¿Qué es la autosuficiencia? Hoy la veíamos. Es ser libre en todos los aspectos, tanto espiritual como económico. Sí, en ocasiones el autoestima se baja, y más cuando vemos algunas actitudes de algunos miembros. ¿Por qué hoy tomé esta decisión de dar este tema? Porque he visto en algunas capillas que he ido de visita, de ahora que estoy por acá y por allá y hasta allá, no voy a mencionar lugares, solo les puedo decir que he visto que en ocasiones a la persona con discapacidad no la miran como el Salvador. ¿Cómo la mira el Salvador? La mira el Señor con amor, la mira con igualdad. Entonces, sé que la sociedad, el mundo secular que no conoce de Dios, tiene ese tipo de actitudes, pero en ocasiones los miembros o no sabemos cómo actuar o no sabemos cómo el Salvador quiere que miremos a esas personas. He conocido a varias personas con discapacidad, miembros de la iglesia. He platicado un poco con ellos y me di cuenta que el afecto de aún de los mismos miembros ayuda a ellos a avanzar o a retroceder, dependiendo la actitud tanto de familiares como líderes, como miembros de la iglesia. El hermano o la hermana o la niña o la joven con discapacidad va a tener un impacto espiritual diferente. He aprendido últimamente algunas cosas. Hoy, nuestra hermana Rebeca quiere hablar, no sé qué. Ahorita vamos a escucharla. Hermana Rebeca, adelante. Bueno, la verdad es que yo escuchándote me hizo recordar, hace unos 2 años, yo era primera consejera de Sociedad de Socorro. Nos tocaba ministrar a una hermanita que es esquizofrénica y tenía una hija que ya, su hija ha de tener unos 30 y algo, que también tiene ese mismo padecimiento. Realmente no sabíamos cómo actuar con ella. Y para serle sincera, nadie quería ir a verla por miedo, porque no sabían y no sabíamos
de qué manera acercarnos si estábamos en peligro o no. Entonces, me acuerdo que ese día la presidenta de Sociedad de Socorro dijo, vamos a ir, vamos a hacer nuestra oración y vamos a ir. La hermanita nos recibió con mucho gusto. eh, y me recuerdo que estaba yo parada ahí en la entrada de su casa y se me acercó mucho, o sea, su nariz casi pegaba a mi nariz y me decía, ¿por qué no quieres entrar a mi casa? Pero así, o sea, hablándome fuerte. O sea, sí me intimidó y yo le dije, sí, hermana, sí quiero entrar a su casa. Pues, ¿por qué no entras? Entonces, ya entramos y ellos vivían en dos cuartos. Eh, pero a mí lo que me dejó muy admirada, que ella tenía todas sus cosas amontonadas, pero dentro de esa, podría decir, de ese desorden, había orden y había limpieza. Y eso me sorprendió mucho. Entonces nos sentamos en sus literas, porque tenía literas, y se sentó junto a mí, así bien pegadita, y me dijo, es que tú no quieres venir a visitarme. Y yo, sí, hermanita, yo aquí estoy, me da mucho gusto estar en su casa. Y fue una experiencia bien bonita porque ella, dentro de su mundo, nos dijo unas palabras bien bonitas y nos dijo que nos amaba y que estaba muy feliz de que hubiéramos ido a verla y que en lo que ella pudiera ayudarnos, que contáramos con ella. Entonces, muchas veces por temor de no saber cómo tratar a una persona con alguna discapacidad, a veces no nos acercamos, pero no debemos de hacerlo, debemos al contrario acercarnos y si no sabemos, pues tenemos que aprender y prepararnos. Esa hermanita, la verdad es que nos dio una gran lección. Eso es lo que yo les quería compartir. También el hermano Roberto quiere compartir algo. Adelante, hermano Roberto. Pues, pues es cierto, es buenas noches. Nosotros fuimos a compartirle una vez a un consejero y él, pues su hijo está enfermo, ¿no? Tiene discapacidad. Y recuerdo que el niño gritaba un buen y le dije, hermana, déjelo, porque sabemos que, pues por la discapacidad, pues muchos critican, ¿no? Pero El Salvador no lo critica, él lo ama, porque somos sus hijos. Y recuerdo que me dijo, hermano, tengo mucha pena porque, pues, no sé qué hacer con mi hijo porque tiene discapacidad. Le digo, hermana, entiéndalo. Realmente El Salvador nos ama. No importa qué enfermedad tengamos, pero Él ama a todos. Entonces déjelo, hermano. Y me acuerdo que el consejero me dijo, tiene mucha razón. La discapacidad muchas veces los miembros lo discriminan a uno porque no van a poder. Pero hemos visto que muchos que tienen discapacidad logran mantener su llamamiento, pueden tener hasta mejor que nosotros, que los que estamos bien de las facultades. Y realmente me acuerdo que ese día nos enseñó él, ¿no? Dijo, realmente los que tienen discapacidad nos enseñan más a los que no tenemos, porque nos comportamos de una manera más, ¿cómo se puede decir? Más de juzgar, ¿no? Y ustedes veo que los que tienen discapacidad pues son más humildes, prestan más servicio y realmente el Señor sabe. Él nunca, como dijo, no creo que pueden criticar a nadie, porque todos tenemos problemas de cualquier motivo, pero Dios sabe por qué. José Smith también vio y él sabe que toda discapacidad pues ayuda más a los miembros de la iglesia y se acercan más porque sabe Dios su potencial.
de cada persona. Nos conoce perfectamente y sabe que lo que estamos padeciendo, pero es verdad lo que muchos comentan que son mejores, pero todos somos iguales ante el Señor. Gracias, Roberto. Dios te bendiga. Hermana Nelly, ¿algún comentario? Creo que tiene su manita levantada. Sí, sí, Lucero, mira, yo tengo las cámaras apagadas porque no estoy en condiciones de tener cámara abierta. Yo tengo que opinar en lo que es el mundo de la discapacidad en muchas maneras. Por ejemplo, hay distintas discapacidades. Por ejemplo, una persona que tenga un problema de un accidente o de una discapacidad por andar, o sea, que anda en silla de ruedas. Es una discapacidad, pero no una discapacidad violenta hacia otra persona. Como ahorita que hablaba la hermana, una discapacidad con esquizofrenia. Si esa persona no está medicado, una mujer no puede con un hombre. Ese hombre mata a esa mujer. Entonces ahí donde tal vez las personas que tienen diferentes de discapacidad pueden sentir que el mundo los hace a un lado. Por ejemplo, en mi trabajo, en mi mundo de maestra, porque ahorita estoy en el mío propio, pero yo trabajé por muchos años para bebé del gobierno. Y ahí cogíamos un niño autismo, un niño con síndrome de Down, un niño esquizofrénico, llegaban de todos. Ya, los niños esquizofrénicos son violentos. Ellos muerden a las maestras, le pegan a las maestras, tiran a los niños y es una manera difícil para el ser humano, para los maestros que los encargamos de educarlos. Por ejemplo, yo tengo un amigo, ese amigo es, él, su discapacidad de él es, ¿cómo se llama la que estamos hablando ahorita? De esquizofrenia. Yo a Sebastián lo conozco desde que tiene 22 años. Bueno, yo salía con él, pero yo no sabía que tenía una discapacidad. Se notaba que algo era raro de él, pero no sabíamos cuál. Y ahí yo dije, me tengo que desaparecer de la vida de este chico y me desaparecí. Ya, ahora como es muy inteligente, porque Sebastián es muy inteligente, ha estudiado varias carreras, él me buscó por redes sociales y me encontró. Y ahora sí me contó él que él tiene esquizofrenia. Pero ahí está el problema. Ese chico se muere por mí. Pero sin embargo, es alguien que él no puede trabajar. Él dice, yo no puedo trabajar, él no trabaja. Y es ahí donde yo le digo, ¿y cómo tú aspiras a casarte con algún hermano en la iglesia si tú no puedes trabajar? No es que mis padres ayudan, toda la vida no van a ayudar. Ellos se pueden morir, pueden dejar de trabajar. Y como que para una mujer es mucha carga coger un hombre que en su vida va a poder trabajar. Entonces, hablando del tema, porque tú estás hablando del tema de que el mundo muchas veces lo hace a un lado. No es por hacerlo a un lado, sino que uno mira su cuadrante donde uno puede estar. Por ejemplo, yo con Sebastián yo no podría estar, porque yo no voy a vivir toda la vida trabajando para mantener a un hombre. Ok. Muy bien, hermana. A ese punto quería llegar. Le acaba de dar en la clave. En ocasiones, todos, vamos a hablar, para que no se oiga feo que solo sucede en la iglesia, vamos a hablarlo en el mundo secular. ¿Qué les parece? Para no atacar tanto a los miembros y no se sientan tan ofendidos. ¿Les parece bien? Para que no nos ofendamos. Ok, a ese punto quería llegar. ¿Les parece súper? ¿Estamos de acuerdo, Rebe? Dale, Sí, Lucero, te está bien. escuchamos. Sí, Ok, sí. muy bien. Bueno, vamos a hablar del mundo secular. En ocasiones el mundo secular nos mira con vergüenza, nos mira con lástima, nos mira como que no podemos y nos hacen hablar. Los miembros de la iglesia, no todos,
Pero a los A, principalmente otros A, se burlan de ellos. No todos, aclaro. Los hacen a un lado, no saben valorar sus sentimientos. Y como dice la hermana Nelly, no trabajan algunos. ¿Pero por qué? Porque no han descubierto qué pueden hacer en realidad. Yo sé que si al hermano que ella conoce, puede ella o alguien de la iglesia motivarlo a tener un autoempleo, sé que el hermano va a poder lograr tener una estabilidad económica. Yo solo trabajo 4 horas. Yo no puedo trabajar más. Antes sí podía más. No sé qué pasó. Nací con hemiplegia, pero espásmica, pero las circunstancias el año pasado afectaron un poco más mi salud. Pero aquí lo importante no es que no trabaje o que sí trabaje, sino cómo me mira la sociedad y qué impacto tiene hacia las personas con discapacidad. Existen varios términos, o sí, varios términos, como es el bullying, aún en la sociedad, que dicen ahí va el mongolito cuando se refieren a una persona con síndrome de Down, o cómo se refieren a mí en ocasiones donde yo trabajo. Ahí viene la chuequita o viene la coquita. No viene ninguna coquita, ninguna chuequita. Viene Lucero Flores, la hija de Dios. Si los miembros de la iglesia he escuchado, no en mi capilla, o a lo mejor no he puesto atención, pero en algunas capillas, la de aquí, la de allá, hasta allá, que no dice la hermana Lucero, sino dice la hermana que está enfermita. Ya estamos ahí haciendo una diferencia, aún sin darnos cuenta, el afecto o el defecto, el impacto psicológico que estás ocasionando en la persona que estás ya diciendo, la hermana o el hermano que está enfermito. Hay diferentes tipos de discapacidades. Está la neuromotora, que es mi caso. Son 5. Está la intelectual, incluso la psicológica de personas que están sanas al 100% físicamente. ¿Pero qué tienen? Tienen baja autoestima, tienen depresión. Entonces, la discapacidad en sí, para mí no existe. Sé que tengo limitantes, pero no estoy, ¿cómo decirles?, enfermita, como he escuchado en muchos lugares. Yo sé que la sociedad no está preparada, mucho menos en México, para tener personas con discapacidad en las escuelas, en los trabajos, en el cine. Me di cuenta hace unos días que fui al Palacio Municipal. Ofrecieron una película gratuita que se llama Bienvenidos a Tijuana. Welcome to Tijuana se llamaba. Fui a verla, ¿no? Yo, gracias a Dios, como sea, subo escaleras, agarrándome como ustedes quieran. Pero había gente en muletas. Había gente en silla de ruedas.
yo me quedaba mirando y pensando, ¿cómo le vamos? O sea, yo en vez de meterme, me quedé viendo y pensando, ¿cómo le vamos a hacer para entrar? Sí, no, y de pilón nos dieron los lugares adelante, sí, está bien, tuvieron prioridad, pero el problema es que los lugares para nosotros no están acondicionados ni en la iglesia ni en la sociedad. En algunas capillas sí ya empiezan a tener rampas, y qué padre, pero en otras todavía no. Hay otra hermana que quiere participar, la hermana Alice, no sé qué quiera decirnos. Adelante, hermana Alice. Buenas tardes, hermana. Perdón que esté con mi mano arriba, pero sí, yo sí quiero compartir algo. Voy a tratar de ser breve. La estoy escuchando y estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. No estamos preparados para lo que es diferente. No estamos preparados para lidiar con algo a lo que no estamos acostumbrados. En el específico caso que usted menciona, pues son las personas con una capacidad diferente, ¿no? Pero, pues, si hablamos de capacidades diferentes, todos estamos igual. Todos tenemos capacidades y habilidades distintas. Y por lo tanto, por eso nos cuesta a lo mejor estar bien todos con todos, porque siempre hay diferencias. Siempre va a haber ignorancia, siempre va a haber a lo mejor alguien que voltee, vea raro, se burle, alguien que tenga, que se aleje, que ponga distancia o que trate distinto. Eso siempre va a existir, eso no lo podemos evitar. Yo creo que lo más importante es que podamos primeramente estar de quienes somos. Yo soy una persona que ha tenido obesidad toda la vida. Apenas este año pasado que me puse a hacer ejercicio y bajé bastante de peso, pero toda mi vida luché con eso y también sufrí mucho bullying y burlas y demás. Tuve una hermana que nació con parálisis cerebral y sé lo que es tener a alguien con discapacidad en casa. Y me quiero compartir algo que yo encontré. Mi hermana murió cuando tenía 11 años. Mi mamá le daba de comer con cuchara, le daba papillas y agua. Y un día mi mamá quiso experimentar darle con biberón. Mi hermana tenía 11 años, pero su cuerpo era muy pequeño. No podía hablar, no tenía un ojo, no podía moverse, dependía completamente del cuidado de mi mamá. Y al darle a mi mamá con el biberón, la leche se fue a sus pulmones y mi hermana se puso morada, la llevaron al hospital y murió de un paro. Hace 30 y 34 años de eso. Y hace un par de años, platicando con mi mamá sobre lo que pasó, empezó a llorar y ella se sentía culpable porque ella era quien estaba dándole de comer a mi hermana, ¿no? Y yo compartí algo con ella que encontré en un libro que se llama La vida sempiterna, que lo escribió una autoridad general de la iglesia. Y en esto que voy a compartir es la experiencia de un hermano miembro de la iglesia de hace mucho tiempo, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y pudo ver el mundo de los espíritus y describe la experiencia que tuvo, pero no le tocaba morir todavía y entonces tuvo que regresar. Dice que se nos enseña desde la preexistencia. Ustedes pueden aprender las lecciones de dos formas en la vida. Pueden moverse por la vida despacio y tener ciertas experiencias, o también hay maneras de aprender las lecciones en forma muy rápida a través del dolor y la enfermedad. Entonces, algo que podemos aprender es que las enfermedades, las discapacidades, el dolor, las penas, la adversidad y todo eso tiene un propósito. Para empezar, el propósito de enseñarnos algo, de hacernos acercarnos al Señor. Y en esta ocasión un hermano dice que él muere por un tiempo, está muerto, y que él escucha una voz, dice, era una voz suave, paternal, que continuaba repitiendo mi nombre. Y había una luz, y luego vi a mi izquierda a un ángulo ligero, volteé para ver de dónde venía esa luz, no había nadie, yo no podía ver a nadie, pero una voz me habló y yo le pregunté qué desea. Y entonces dice, la voz no respondió inmediatamente, me preguntaba yo cómo podía escuchar con mi mente y con mis oídos. Y entonces yo pregunté, ¿por qué estoy aquí?
¿por qué yo? Soy una buena persona, ¿por qué tuve que morir? Y la voz contestó, estás aquí porque te has ganado el derecho de estar aquí debido a lo que hiciste en la tierra. El dolor que has sufrido te da el derecho de estar aquí. Has tenido y sufrido tanto dolor durante 37 años como sufriría una persona de 87 años. Y pregunté, ¿estoy aquí por el dolor que he sufrido? Y la respuesta fue sí. Y todavía pregunté, ¿pero por qué tuve que sufrir tanto? Fui un miembro digno de la iglesia. Guardé todos los mandamientos, ¿por qué yo? Y recibí la contestación más asombrosa. Me dijo, tú escogiste antes de esta vida la enfermedad y la cantidad de dolor que estabas dispuesto a soportar. Tú lo escogiste, fue tu decisión. Cuando me dijo que yo había decidido en la vida premortal que iba a sufrir al venir a la tierra, yo estaba asombrado e incrédulo, y él entendió esto, porque inmediatamente fui transportado a la preexistencia. Se me estaba instruyendo sobre cosas que debíamos saber para venir a la tierra y tomar nuestros cuerpos. Y luego el instructor dijo esto, puedes aprender las lecciones de dos formas, moverte despacio en la vida y tener ciertas experiencias, o hay otras formas de aprender las lecciones muy rápidamente, o sea, a través del dolor y enfermedad. Escribió unas palabras en el pizarrón, fibrosis quística. Volteó y preguntó quién sería un voluntario. Y yo fui uno de los voluntarios. Me vi levantando la mano y estar dispuesto a tomar el desafío. El instructor me miró y lo aceptó. La escena llegó a su fin y cambió para siempre mis perspectivas de la enfermedad que había sido una plaga en mi vida. Ya no me consideré una víctima. Me sentí un participante privilegiado de este plan, por mi propia voluntad. Este plan me permitiría avanzar en la vida mortal de la forma más rápida posible. Ya no podía controlar el deterioro de mi cuerpo, pero sí podía controlar cómo lidiar con la enfermedad emocional y psicológicamente. La elección específica para yo padecer esta enfermedad era para aprender dignidad y sufrimiento. Mi entendimiento en el sentido eterno ahora estaba completo. Sabía que era un ser espiritual poderoso que había escogido tener una experiencia mortal corta pero maravillosa. Yo no puedo decir que entiendo, porque yo no tengo ninguna enfermedad, ninguna discapacidad. Tuve una enfermedad hace un tiempo y estuve un mes en el hospital, pero no se compara con tener toda la vida una discapacidad. Pero yo sé que si nosotros sabemos quiénes somos, cuál es nuestra relación con nuestro Padre, cuál es el propósito de las pruebas en la vida, no solo las discapacidades, cualquier prueba o adversidad, así pueda venir uno, vernos raro, burlarse de nosotros. Nosotros sabemos que tenemos un propósito. No es mi intención ponerme en una posición en la que yo le enseñe a usted algo, hermana, porque usted es quien padece una discapacidad, yo no. Pero quería compartir esto porque yo creo que esto es verdad. Yo también creo que en la preexistencia nosotros fuimos participantes activos en planear nuestra vida en esta tierra. Y sí creo que nosotros estuvimos de acuerdo con las pruebas que íbamos a pasar aquí. Yo creo que sí. Y a mí me gusta pensar que sí, porque entonces siento que soy dueña de mi destino, de mi vida y de las decisiones que yo tomo. O sea, tanto el Padre nos ha amado desde antes de nacer, que el albedrío es real y fue real antes. No podemos entender plenamente a lo mejor por qué unos sufren más que otros, por qué unos padecen más tiempo, por qué mi hermana murió a los 11 y yo tengo 44 y sigo aquí. Pero a veces pienso en ella y digo, me hubiera gustado estar en su lugar. A mí me habría gustado, porque yo sé que ahora dónde está ella y yo sé de qué disfruta y qué es lo que goza del otro lado del velo. Y siento una responsabilidad muy grande de esforzarme para poder merecer lo mismo que tiene ahora. Pero creo que lejos de ver si nos ven feos, si se burlan de nosotros, si nos hacen a un lado, debemos de saber quién, quiénes somos, por qué estamos ahí, cuál es el propósito de esa prueba. Y el Señor siempre está con nosotros. Yo creo que ustedes saben eso mucho más que cualquiera de los que estamos aquí. Solo quería compartir esto y espero que para todos los que estamos aquí esto pueda ser, pues, un poquito de una esperanza para cualquier prueba que tengamos. Somos participantes activos de las pruebas en nuestra vida y lo hemos sido desde la preexistencia. Y pues es todo lo que quería compartir, hermana. Hermana Verónica, quería decir algo. Adelante. A ver, ahí me escuchan.
Sí, pero se oye Ah, mucho eco. sí, que estoy viendo. Ok. A ver, ahí ya. Es que la hermana, adelante. Ok. Este, bueno, yo quería compartirles algo, o sea, ahorita que estaba hablando del tema, hermana Lucero, este, pues tengo muy presente en mi vida una familia, que conocí hace unos años atrás. Eh, es una hermana. Ella se casó con un hermano no miembro con discapacidad. O sea, él estaba en silla de ruedas, no caminaba, no hablaba bien. Por un accidente que tuvo, quedó así. Este, y ella se enamoró de él y se casó. Y con los años después tuvieron una niña. Y el hermano empezó como a andar solo con andadera, pero pues muy poco porque igual se caía. Y cuando esta niña que tuvieron tenía 9 años, a la hermana le detectan un tumor en el cerebro. Entonces la hermana fue sometida a varias cirugías y la hermana quedó postrada en cama sin poder moverse más que sus ojos. Y esa hermana llegó a vivir, ahora sí que lo que era el barrio al que yo pertenecía, porque anteriormente había estado en otro. Y, y un día fui a visitarla, o sea, yo no sabía su historia, no sabía nada, solo decían que era una hermana que necesitaba que la bañen, que la hacen, que todo. Y pues yo había tomado mis cursos en atención y cuidados de adultos mayores y me había dedicado a cuidar enfermos y bebés recién nacidos y todo eso, ¿no? Pero la verdad nunca había visto en persona así real una situación como esta familia estaban pasando en su momento. Entonces la hermana, pues yo llegué, me presenté, y me puse a darle servicio. Estaban en una situación, tan insalubre, pero insalubre, terrible. O sea, la hermana, las uñas de sus pies estaban comidas por las cucarachas. Eh, O sea, la niña cambiaba a su mamá, una niña de 9 años, le cambiaba el pañal y pues no tenía como esa costumbre de ir, tirarlo en algún lugar, ¿no? O sea, lo ponía ahí al lado de la cama. Entonces había literalmente como otro colchón de pañales sucios. Entonces eso ocasionó muchos, muchos, muchos animales, ratas, cucarachas, todo eso. Y y yo llegué y normal, o sea, yo normal, saludé, entré, o sea, la verdad el olor era terrible, pero me lo aguanté y le dije a la hermana que, o sea, que qué podía hacer por ella, ¿no? Que si estaba bien si yo me ponía, a ayudarle, me dijo que sí y ya, regresé con mis hijas, llevé bolsas, todo, bueno, ayudamos a limpiar. Y después regresé a la capilla. Y la verdad, yo me llevé una sorpresa muy desagradable cuando tocamos el tema de la hermana y empezaron a decir la mayoría de hermanas que ya la conocían, ay, no, o sea, yo no quiero ir ahí a esa casa porque pues huele mal y no sé qué, y la hermana, nos grita, nos mienta la madre, y así dijeron, ¿no? Y yo agarré y me quedé sorprendida, les dije, pues yo ya fui, le digo, y la hermana no es así. No, deja que la conozcas, y no sé qué, entonces ya. Pues yo me tomé la libertad de decirle, porque la hermana pues se abrió conmigo, me tuvo la confianza y me dijo, hermana, es que yo no quiero que vengan las demás hermanas porque vienen y regañan a mi hija. O sea, porque la hermana hablaba, o sea, no hablaba bien, pero pues yo le podía entender lo que me decía. Y entonces me dijo eso, o sea, que las hermanas llegaban a regañar a la niña, o sea, como, eres una cochina, eres no sé qué, cómo tienes así a tu mamá y que, o sea, era una niña de 9 años. Entonces, a mí la verdad, o sea, esa situación a mí me dejó muy marcada, o sea, siempre lo recuerdo como un ejemplo de lo que no debemos hacer, porque aparte de que la hermana estaba en un estado así cuadrapléjico, su esposo igual con una discapacidad, y regañar a una niña que en vez de vivir su vida de niña, estaba atendiendo a su madre. Entonces, a veces es como ponernos en el zapato de la otra persona.
Y yo me acuerdo que yo sí les dije, o sea, yo tal vez me vi mal, no sé, pero yo sí les dije, pues entonces, ¿dónde está el amor puro de Cristo que debemos de tener? La hermana está necesitando. Esa es una niña la que tiene y la niña necesita que también la atiendan, le digo. Y no debemos de ir a juzgar ni a criticar. O sea, yo llegué en buen plan y todo y la hermana ya es mi amiga. Y es tan mi amiga que hasta el día de hoy ella me contacta por Facebook porque siempre pierde los teléfonos o los avienta cuando se molesta porque ya mueve su mano y así. Y hermanas, un día, bueno, hermanos, un día la hermana me dijo que ella no entendía por qué le había tocado esa vida si ella aceptó a su esposo con una discapacidad porque se enamoró de él. Ella trabajaba, ella estaba bien, tenía muchos planes y que no sabía por qué le había tocado a ella vivir eso, ¿no? Y que pues era desesperante, hasta me llegaba a decir que si ella pudiera, acababa con su vida, pero no podía. Y y era el motivo por el que ella se molestaba, o sea, tenía un carácter difícil, pero era entendible, porque nadie más estaba viviendo su situación. Y quiero decirles que lo que yo le dije a la hermana, ella después me dijo que eso le cambió su forma de ver las cosas. Le dije, hermana, créame que usted está sufriendo, el dolor lo está pasando usted, pero realmente Dios nos está probando a los que estamos en su alrededor, a sus vecinos, a los miembros de la iglesia, a su familia, o sea, a nosotros nos toca la prueba para ver qué tan caritativos vamos a ser con usted en esa situación. Y de verdad a veces confundimos decir que esta persona, porque tiene una capacidad diferente a una persona, entre comillas, normal, entonces ya decimos, es discapacitado, está discapacitado. Y de verdad que una discapacidad es alguien que no se vale por sí mismo, que depende 100% de otra persona. Pero a veces, hermana, pues no sé cuál sea realmente el caso de usted, pero yo la admiro porque usted es muy, o sea, sabe mucho, por ejemplo, de la tecnología, cosa que a mí, o sea, a mí no se me da. Y hay muchas cosas que puedo sentir admiración por usted y por personas como usted, o sea, con una capacidad diferente, pero no están discapacitados porque pueden hablar, porque se pueden mover, porque se valen por sí mismos. Y eso de verdad, pues, hace falta mucho en nuestra cultura mucho aprender de, de cómo ser con las personas así. Ahorita ya ve que se ha dado mucho que los niños autistas, que los niños neurodivergentes, que el Asperger y bueno, un montón de situaciones. Y yo como luego oigo así, que el niño que es esto, que es lo otro, o sea, tiene muchos trastornos. Digo, simplemente es un niño normal pero con otras aptitudes diferentes a lo que se considera normal. Y a veces es bueno saberlo, saber qué es la persona, qué padece o cómo está, para entonces saber cómo vamos a tratar a la persona. Y nos hace falta mucha capacitación como miembros de la iglesia y como seres humanos. O sea que estamos en un país que estamos muy atrasados en todo ese tipo de cuestiones. O sea, ya no debería ni por qué existir el señalar, el burlarse de alguien que es diferente a uno. O sea, y sin en cambio, pues vemos que se sigue viviendo ese tipo de cuestiones. Y pues bueno, hermano, solo les quería compartir eso, que debemos de vernos como nos dijo el Señor Jesucristo, amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Y el ser, pues, como Él es, y pues Él es puro amor, Él es caridad. Entonces debemos ser caritativos con nuestros hermanos y nuestras hermanas para pues poder alcanzar un día el perdón también de nuestro Señor. Y bueno, era lo que les quería compartir. Hermano Ángel, ¿usted desea compartir algo? Veo que tiene la manita levantada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Sí, estaba, ¿verdad? Pensando en lo que pasó conmigo, ¿no? Apenas en el año 2021, casi ya, aún estamos en época de pandemia todavía con el tema del COVID-19, y yo por una imprudencia eh, tuve un accidente, ¿no? Bueno, yo afortunadamente no tengo una discapacidad, ¿no? Pero sí he estado postrado bastante tiempo.
Mira, yo nunca, chicos, me he roto un hueso jamás, ni siquiera el dedo, nada, no, en absoluto. Esa vez me rompí la tibia y el peroné. Fue una fractura terrible, una fractura expuesta, que me tuvo en hospital como 3 meses. Y durante ese periodo, de verdad, chicos, me sentía de verdad, terriblemente mal, ¿no? Terriblemente mal. Estaba en un ambiente muy complicado porque había mucha gente que se infectaba de COVID, y estaba prácticamente aislado de mi familia porque no podía recibir visitas. O sea, me sentía muy, muy, muy mal, muy mal. No podía hacer nada por mí mismo. Tenía que ser atendido por las enfermeras, ¿no? Los que estaban ahí en el hospital. Eh, entonces, yo cuando, me acuerdo que en una de esas ocasiones en que estuve en el hospital, me acuerdo que había un médico que venía a atendernos, que era un practicante. Entonces, y me dijo algo, me habló acerca de un autor judío, ¿no? Que estuvo en un campo de concentración nazi y que salió y que sobrevivió a su cautiverio, que se llama Pedro Frankl, y tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido, ¿no? Y ese libro justamente me hizo recordar lo que dijo la hermana Alice, ¿no? Cuando habló acerca del propósito, ¿no? O sea, y es que Pedro Frankl, por ejemplo, en medio de su sufrimiento que él tuvo ahí en este campo de concentración, le encontró un sentido a todo eso, ¿no? Y yo creo que si de algo sirve a veces una adversidad muy fuerte, que a veces parece exceder nuestra capacidad, es a buscarle siempre ese sentido, ¿no? Y yo creo que justamente ahí está el valor que puede tener algo que aparentemente es algo tan terrible, ¿no? ¿Cómo es que algo tan terrible puede ser al final una bendición, ¿no? Y al menos para mí, poder empezar a pensar, ver la vida de otra manera distinta mientras estuve ahí en el hospital y después en mi casa también, me ayudó mucho a poder pensar en cosas en las cuales no hubiera podido hacer en una vida normal, creo que yo. Yo creo que si mi vida hubiese continuado como siempre había sido antes, estoy seguro que no hubiese pasado por los procesos que luego tuve que pasar. Inclusive, parte de mi regreso a la iglesia, a la actividad, porque yo, si bien cierto asistía a la iglesia ocasionalmente, no estaba al 100%, ¿no? Pero esta tragedia que me pasó me permite estar conmigo mismo, ¿no? Y poder pensar en muchas cosas en las cuales no le daba importancia. Entonces, a veces es bueno, chicos, a veces es bueno estar con uno mismo y poder reflexionar, pensar qué cosa me falta hacer, qué cosa debo hacer, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Yo me puse a pensar en mi futuro en ese momento. O sea, estuve como 2 años y medio postrado en cama, ¿no? Sin poder salir mucho de casa. Y de verdad que pensé un montón de cosas. Pero también le di rienda suelta a la creatividad, ¿no? Me gusta escribir bastante, me gusta hacer poesía, esas cositas. Si bien me dedicaba a la creatividad, porque eso para mí era como mi tubo de escape, era mi fuga, pero también pensaba en muchas cosas. Entonces, de esas, de esos pensamientos que tuve tan intensos fue que vino justamente, ¿no? El retornar a la iglesia, poder tomar decisiones que luego me ayudaron mucho. Y entonces yo creo que sí, pues, como dice este libro que les mencionaba, cuando uno busca el sentido a algo, es cuando eso que nos puede estar acaeciendo y que nos puede estar haciendo sufrir, es que cobra un sentido, ¿no? Cobra un sentido. Y eso aplica para cualquiera, Lucero. Aplica para cualquiera. Yo estoy seguro de que todos tenemos esa porción divina y esa luz, ¿no? Esa luz de Cristo que nos permite en algún momento, tarde o temprano, hallarle sentido a eso que nos está pasando, ¿no? Porque es que nos toca a veces afrontar ese tipo de desafíos, ¿por qué nos toca a veces? ¿O por qué nos toca experimentar a veces situaciones en las cuales nunca pensamos que pasaríamos? Nunca nos imaginamos, pero así es la vida, así ocurren las cosas, y entonces, si cabe la palabra, tratemos de usar ese tiempo, aprovecharlo en poder eh, rescatar lo que nos pueda dejar de enseñanza, ¿no? ¿Qué cosa puedo aprender de esto? ¿Cómo me hago mejor humano a partir de esta situación, ¿no? Mira, en mi caso, por ejemplo, es algo muy curioso porque yo no sentí, en verdad, discriminación de parte de nadie. A mí sentí mucha solidaridad, ¿no? Encontré gente que me agarró un gran cariño, recibí muchas muestras de afecto, muchas muestras de cariño y solamente estoy agradecido a toda la gente que se acordó de mí. De verdad, la gente vino a visitar en mi casa, preguntaban por mí, o sea, estaban muy pendientes. De verdad que de alguna forma me sentía que era especial.
O sea, yo creo que eso es lo bueno, chicos, de una tragedia así tan grande, ¿no? Cuando uno puede encontrar consuelo en otras personas que sí son humanas, son sensibles, es que uno hace que ese momento tan difícil pueda ser más llevadero, más soportable, ¿no? Y para que eso se produzca, hay que rodearse de personas que sean buenas también. Si estamos rodeados de buenas personas, buenos amigos, gente, la familia, los amigos, todos aquellos a quienes una vez uno ayudó. Mira, yo durante el tiempo que estuve sanito, ayudé a mucha gente, ¿no? A mucha gente. Y esa gente a la que yo pude ayudar en un momento vino a tocarme la puerta, ¿no? Vino hacia mí. O sea, lo que sale de uno, regresa también a uno. Así es. Entonces, un hermano me acuerdo que me dijo, ¿no? En esa época me dijo, hermano Ángel, usted ya sirvió bastante, me dijo, ¿no? Usted ya sirvió bastante, ahora toca que a usted le sirvan, me dijo, ¿no? Así me dijo, ¿ah? Ahora toca que a usted le sirvan. Yo me sentí muy bien, amigos, hermanos, porque dije, caramba, ahora es mi tiempo que todos me tengan que atender, están pendientes de mí, ¿no? Hasta para salir a dar mi testimonio, a subirme al rostro, arriba, los hermanos me ayudaban a llegar, yo me apoyaba en los hombros de ellos para poder llegar a dar mi testimonio. Y lo que yo decía cuando tenía que dar mi testimonio era cosas que yo ni pensaba que podía decir. O sea, salían de mi boca palabras que yo ni siquiera me imaginaba. O sea, tenía tal energía para hablar, tal poder me salía de mi boca que de verdad que yo decía, caray, gracias por esto. Decía, no, gracias, Señor. Porque si yo no tuviera este gran problema hoy de mi pierna, no podía decir lo que estoy hablando, decía. Entonces yo le encontré ahí el sentido a eso que me pasaba, ¿no? Entonces, esa es mi invitación a meditar en ello, ¿no? O sea, busquemos siempre en esas cosas difíciles, siempre qué cosa provechosa podemos sacar de ello, qué cosa Dios nos quiere enseñar ahí. Y qué podemos también dejar a los demás como una enseñanza, como una moraleja, ¿no? Oye, mírame cómo estoy yo. Tú tienes todo, a ti no te falta nada y todavía te quejas, ¿no? Te sientes disconforme. No, oye, mírame a mí cómo estoy, ¿no? Aprende de mí, ¿no? Aprende de mí. Entonces, yo diría eso, mi querida Lucero. Seamos pacientes, seamos firmes y pues si hay por ahí una mirada negativa por ahí o que nos pareció, que de repente que nos incomodó, sigamos adelante, ¿no? Ese es mi comentario, mi ruego. Gracias. Amén. Algo breve, Roberto, porque todavía nos falta un poquito más del tema. Adelante, Roberto. Pues sí, es muy bonito ese tema porque aprendes, ¿no? A reconocer su mano del Señor. Yo pienso que todos cuando pasamos una discapacidad, pues a veces no entendemos el por qué, ¿no? No entendemos por qué nos discriminan, porque muchas veces, pues el Señor sabe, Él nos conoce perfectamente, Él sabe que podemos pasar por ciertas discapacidades y Él nunca nos olvida, ¿no? Él nunca nos deja solos. Aprendí cuando el presidente Nelson tuvo una cirugía, ¿no? De un niño. Y este niño tenía autismo. Y recuerdo qué paciencia tenía el presidente Nelson para ayudarlo, ¿no? Realmente yo pude sentir el amor del Salvador cuando el presidente Nelson dijo, ¿no? Realmente todos somos diferentes, creo que tenemos el mensaje más y a veces no nos damos cuenta de que el Salvador nos ama a todos. No importa la enfermedad que tengamos, pero realmente yo pude sentir ese amor que el presidente Nelson tenía con esta persona y debemos de ser así como miembros de la iglesia, pues ayudarnos, ¿no? A no criticar, como decía el hermano Ángel. No debemos de criticar a nadie porque todos, pues para eso somos, para eso venimos aquí al mundo a ser agradecidos al Señor. Y yo pienso que en la iglesia debemos de ser todos igual, ¿no? Tenemos que ser igual como el Salvador inmuló. Y Él ama a todos.
en general. Amén. Te voy a dar la respuesta que descubrí apenas en por qué tenemos discapacidad. ¿Por qué hay familias enteras con discapacidad? Y lo descubrí ahora que llegué a Tijuana. Toda la vida me hice la misma pregunta que tú. ¿Por qué nací con discapacidad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es que no es por qué, es para qué nací. Cuando descubrí el para qué nací con discapacidad y por qué muchas personas, para qué muchas personas con discapacidad nacieron en México y en el mundo, no sé si sepan que se me olvidó, somos 1.300 millones de discapacitados a nivel mundial. Somos una alta numerología, muchos números. Pero a lo que voy es a esto. ¿Para qué nacimos con discapacidad en cierta familia? Una, para moldear los corazones de ese hogar. Dos, para crear paciencia en los demás. Tres, para que Dios se manifieste a través de nosotros a esas familias. Cuatro, para moldear el corazón de la sociedad. Cuando yo descubrí eso aquí en Tijuana, me di cuenta el propósito del por qué estoy en esa familia, en este lugar y hacia dónde voy. Estamos a punto de concluir un tema de esta noche con una promesa que Dios nos hace a discapacitados y no discapacitados. Sé que nuestro Dios es fiel y que nuestra discapacidad es con un propósito. Si no existiéramos los 1.300 millones de discapacitados, no habría amor. Porque aún, no sé si conozcan a muchos discapacitados, normalmente los niños, los adultos ya se nos está pasando esa esencia. Pero si se dan cuenta, en un niño con discapacidad, siempre sonríe. ¿Cuándo han visto un niño con discapacidad triste? ¿Verdad que no? ¿Y saben el por qué? Porque el amor de Dios está reflejado en él. Cuando yo descubrí eso, no tiene mucho que tengo que llegué a Tijuana. En enero me vine, 6 meses, 5. Cuando descubro el por qué estoy en Tijuana, el por qué, para qué tengo discapacidad y cómo puedo ayudar a la iglesia a moldear su vida para que puedan llegar a la presencia de Dios, me doy cuenta el por qué fui creada así. Así es que si tienes discapacidad o si no la tienes, da gracias a Dios. Cuando yo pude entender que la discapacidad física que yo tenía, o tengo, mejor dicho, que bueno, ya no me siento discapacitada desde que descubrí para qué soy, para qué estoy aquí, para qué no tiene esta familia, pude entender que Dios me mira con amor
y que Él es un Dios que incluye a todo. El propósito de esta noche de hogar, es para llevar el conocimiento de Dios a las familias con personas con discapacidad. Sé que algunos de ustedes verán este video como cualquier otro video, pero hay una promesa tan importante, y con esto quiero cerrar esta noche de hogar, que dice que en aquel día todos seremos sanos. ¿Cuál día dirás tú? ¿Cuál día? El día que estemos en la presencia de nuestro Señor. Porque vamos para allá, vamos de regreso. Sabemos de dónde venimos. Lo dijo la hermana, para no decir, ya se salió la hermana. No, creo que fue la hermana Alicia. Lo dijo la hermana Alicia, que nosotros elegimos nacer así, para poder cumplir el propósito de Dios. Hoy en esta noche, tú que me escuchas, porque sé que este video va a traspasar fronteras, porque nos encontramos chicos de Perú, chicos de Ecuador, chicos de México y de diferentes partes del mundo. Si tienes alguna discapacidad o algún familiar con discapacidad, no lo veas con lástima, porque en ocasiones crees que no puedes y descubres que tiene muchísimas habilidades cuando la tratas. Yo no sabía la habilidad que tenía hasta que llegué a Tijuana. Agradezco a Dios por tener discapacidad y porque la promesa que ahorita les voy a platicar es real. Jesucristo viene por todo. Sean mancos, sean cojos, sean ciegos, sean mudos. En el Nuevo Testamento, Jesucristo vino a las Américas a hacer milagros. En el libro de Mormón aparece también que estuvo sanando cojos, sanando ciegos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sabemos que nuestros líderes, nuestros profetas, han estado instruyendo a la iglesia acerca de las personas con discapacidad. Existen manuales a los cuales puedes tú acercarte y leer para poder tener un poco más de conciencia. Hay personas con discapacidad que han decidido ya no salir, ya no estar rodeada de personas. Es el impacto emocional que se ha logrado ya al recibir rechazo de la sociedad y aún de la misma iglesia. Sé que hoy que me escuchas, puedes cambiar. Le hablo a los miembros de la iglesia que miremos con los ojos de Jesucristo a los miembros con discapacidad. Y si tienen algún llamamiento, las personas con discapacidad, trabajen sobre él. Tal vez dirán, muchos discapacitados no se han casado. No nos hemos casado, pero no es porque
tengamos discapacidad es porque estamos en un mundo incomprendido, tanto en la iglesia como en la sociedad. ¿Cuál es el obstáculo que yo veo para mí en lo personal? No voy a hablar de demás discapacitados, voy a hablar de mí, de mi experiencia. ¿Cuál es el obstáculo más fuerte que veo para dar esos pasos? Es la falta de amor y empatía de los miembros sanos. Exactamente, decía la hermana, se me olvidó cómo se llamaba, la hermana Verónica, creo. Exactamente decía, una mujer se casó con un no miembro, pero a veces los no miembros tienen más empatía que los mismos miembros. Creo que es tiempo de empezar a ver con ojos de amor. Quiero decirles a todos ustedes que Jesucristo viene y que en ese día no habrá cojos cuando estemos en la presencia de Dios. No habrá ciegos, no habrá de ningún. Dice que serán cuerpos perfectos. Entonces, si tienes alguna discapacidad, no te preocupes. Cuando estemos en la presencia del Señor, podremos bailar los que no podemos bailar. Podemos cantar los que no pueden cantar y hablar. Oiremos lo que tengamos que oír, los que no escuchen. Y será un día de gran gozo. Los dejo con este tema. Descansen, Dios les bendiga.